Buenas, buenas a todos. Espero se encuentren muy bien. Este video va a ser un repaso sobre lo que son las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme MRU, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que nosotros estuvimos viendo que el MRU se puede calcular. Entonces, vamos a hacer un recordatorio del MRU por encimita. Eh, ok. MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Ok, este es el movimiento más sencillo que habíamos visto. Estamos viendo cómo cuando un objeto se mueve en una trayectoria rectilínea, o sea, cuando va en línea recta, ¿qué pasa, verdad? Hay varias letras y hay varias características. ¿Cuál es la característica principal del MRU? ¿Alguien recuerda? Posee V, posee V ¿qué? Posee V constante. ¿Qué es V? Aquí recuerden que la V es la velocidad o qué? Rapidez, ¿ok? Ambas se dan en metros sobre segundo o en kilómetro sobre hora. Entonces, el MRU, la característica es que posee V constante. ¿Qué significa la V constante? Que en todo el camino, la bolita que se mueva, el carro que se mueva, la patineta que se mueva, tienen el mismo valor de la velocidad, que no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, era aquí donde yo hacía una pregunta. Si ustedes tienen como, no sé, un bichillo, ¿verdad? Yo les había puesto. Y ese bichillo se mueve en una patineta hacia allá, ¿verdad? Y si la velocidad en cada punto, bueno, rectilíneo, ¿verdad? Eso no parece rectilíneo, ¿verdad? En todo el camino que él se mueva, ¿verdad? ¿Cuánto va a valer la velocidad? En este punto, ¿cuánto vale la velocidad? En este punto, ¿cuánto vale la velocidad o la rapidez? La V. ¿Cuánto vale V? ¿Cuánto vale V? Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que si este bichito en este primer punto, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, la velocidad vale lo mismo. Quiere decir que si se mueve con 2 metros sobre segundo, ¿cuánto vale aquí la V? 2 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo. Eso significa que la V es constante, ¿ok? Muy bien, ya que hicimos el dibujillo feo, ¿verdad? Estábamos recordando. ¿Qué otra característica tiene el MRU? El MRU, además de que tiene V constante, que es su principal característica, tiene solo una fórmula, ¿se acuerdan? La fórmula del MRU dice que V es D entre T, ¿verdad? Entonces, em, vamos a ver. Por ejemplo, si el MRU dice que V es D entre T, ¿qué significaba V? Velocidad o rapidez de distancia o desplazamiento y T, tiempo, ¿verdad? Este tema dice que el objeto va a moverse en tiempos iguales, en distancias iguales, y por eso es que siempre va a dar el mismo número de la velocidad. Ahora, si nosotros queremos la V, ¿está lista o hay que despejarla? ¿Cómo me doy cuenta que algo hay que despejarlo? Porque la letra que yo quiero está antes del igual y no hay ni un 2, ni un menos, ni hay nada debajo. Si yo quiero la V, ¿está lista? Sí, ¿verdad? Porque ya no hay nada. Si yo quiero el tiempo, ahora yo tomo esta misma fórmula y quiero el tiempo, ¿qué hacemos? Simplemente lo intercambio, ¿verdad? Yo les había enseñado que W, Z entre X. Si yo quiero la misma, es el mismo problema que hacíamos. Simplemente intercambio la letra con la otra letra, siempre que sea así, ¿verdad? Y ya estaría despejado. Entonces aquí pasaría que si yo quiero el tiempo, ¿cómo hago para despejarlo? T es igual a D entre V y divido lo que vale D sobre lo que vale V y ya tengo el tiempo. Ahora, y si yo quiero la distancia, ¿qué hago? Ahora lo que yo quiero es la distancia, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahí? Veo quién está molestando. En este caso, si hay alguien molestando, ¿verdad? Habían dos caminos. Si mi letra está abajo, como en el caso del tiempo, que ya lo hicimos, o si mi letra más bien está alguien debajo. En este caso, la D tiene debajo el tiempo.
Entonces, si el tiempo está dividiendo a la D, pasa al otro lado a multiplicar. V por T es igual a D, por lo tanto, es V por T, ¿verdad? Y estos que están aquí, que les estoy enseñando, son los despejes del MRU. Así se saca V, así se saca T y así se saca D. Siempre que todo tenga las mismas unidades, ¿verdad? Todo tiene que estar en metros sobre segundo, todos los datos, o todo tiene que estar en kilómetro por hora, pero no pueden estar o en metro por segundo o kilómetro por hora. Tienen que tener todos lo mismo. ¿Qué significa? Yo no puedo tener toda la distancia en kilómetros por el momento, ¿verdad? Bueno, sí se puede, pero a nivel de exámenes y así, la distancia en kilómetros y el tiempo en segundos. La idea es que tratemos de tener igual esas parejas de unidades. Si no es así, todo tiene que convertirse, ¿se acuerdan? El kilómetro tendría que convertirse en metro y la hora tendría que convertirse en segundo. Pero bueno, esos son los despejes, recordando un poquito, ¿verdad? Es lo más sencillo, el MRU. Otra característica del MRU es que sus ejemplos se dan en el eje X. Se parece un poquito al MRU a tipo X, solo que en el MRU a tipo X ya aparece la aceleración positiva, el frenado, todo eso, cuatro fórmulas. Pero bueno, la cuestión es de que ahora ese bichillo que yo les enseñé, ¿verdad? Ese bichillo que estaba ahí, además de exponer su MRU, ¿verdad? Él también, ese movimiento que él hace se puede graficar. Graficar es una representación de las letras que intervienen en él y esa gráfica nos va a decir qué va a pasar en cada instante. En matemática podríamos llamar algo conocido como una función. Una función evidencia la relación entre dos. Recuerden que yo, y me detengo aquí un momentito porque si no se me va. Cuando ustedes tienen una letra, una X, una A, una T, esas representaciones le vamos a decir variables, ¿ok? Si tenemos números 3, 5, 8, le vamos a decir ¿cómo? Constantes. Entonces, si yo quiero ver la relación entre dos variables, la relación entre dos variables me va a generar algo llamado función o una gráfica, dependiendo de la naturaleza que tenga y demás. Bueno, una gráfica, una función, y voy a ver cómo se expresa. De hecho, es un tema bastante sencillo, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver qué más hay aquí. Ya vimos que el MRU no existe la aceleración. Mucho ojo con eso, ¿verdad? Tanto para los ejercicios normales como para las gráficas, la aceleración no existe. ¿Ok? Aquí les presento las gráficas. Hay, de hecho, tres tipos de gráficas. Existe la gráfica. Vamos a ver. En el MRU en general existen tres tipos de gráficas. La D con la T, la V con la T y la A con la T. DT significa distancia-tiempo, VT rapidez o velocidad-tiempo y AT aceleración-tiempo, ¿verdad? En este caso, el MRU va a presentar dos tipos. Va a presentar la DT y la VT. Recuerden que en el MRU la aceleración no existe, entonces vale cero, no existe aquí. Entonces, de estas tres grafiquitas tengo la X, es lo mismo que decir D. X en realidad es lo mismo también que decir posición o distancia. ¿Está bien? Entonces, la distancia-tiempo, la velocidad-tiempo, y vean que la aceleración no existe porque está pegando igual con el eje, no existe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En general, a ustedes se les enseña los principios básicos. Si ustedes ven una gráfica, va a ser una relación y van a ver cómo sube, cómo baja, cómo no sé qué, ¿verdad? Así, algo así. Entonces, si ustedes ven una imagen como esta que les voy a enseñar aquí, ven, ahorita no la hemos hecho. Ven la forma como triángulo, otro triángulo, para y así sucesivamente. ¿Ven todo eso? Eso se le va a decir que es lineal, ¿ok? Lineal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en el MRU tenemos dos tipos de gráfica. Y repito, ¿cuáles son los dos tipos de gráfica del MRU? La D con la T, que es distancia-tiempo, y la V con la T. ¿Estamos de acuerdo? A nivel de examen, usualmente los docentes preguntan
A nivel de examen, usualmente los docentes preguntan por la DT. La VT, bueno, la AT no existe, entonces la aceleración tiempo no existe en el MRU. Tenemos la DT y la VT. La DT, vamos a ver, tengo un problemita técnico por acá. Ahora sí. La DT es una gráfica que va a llamarse lineal. Lineal. ¿Ok? ¿Qué significa que sea lineal? Que sus imágenes van a ser como subir, así, bajar, subir, ¿ok? Va a tener unas pendientes, va a representarse con una función lineal. Y recuerden que la característica principal del MRU es que tiene V constantes. ¿Ven que la línea simplemente se va y no hay nada más que hacer? Así se va. Significa que la velocidad es constante y ya no hay que hacer nada. Entonces, si ustedes dicen, profe, ¿cómo sería la gráfica VT? Velocidad-tiempo del MRO, simplemente va a ser una línea seguida, no toca nunca el eje, pero simplemente sigue. ¿Ok? Ahora veamos el plano, chicos, el plano en general. La parte de arriba es positiva, la parte de abajo es negativa. ¿Ok? No sé si tengo esa imagen aquí. No la tengo. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a ver. ¿Cómo identifico ahora si una gráfica MRU? Ustedes van a tener un plano. En el eje Y va a estar todos los distancias, ¿ok? Toda la distancia. Y en el eje X va a estar los tiempos a las que va ese objeto que se va a mover. Entonces, chicos, de ahora en adelante sepan que el eje X va a estar donde la letra que tiene carácter independiente, ¿ok? Entonces, el eje X va a tener el carácter independiente. O sea, que él no va a depender. La letra que se representa en ese eje no depende de nadie. Y la que está en el eje Y va a ser dependiente. Depende del X, ¿ok? Dependiente. Muy bien. ¿Estamos claros? Entonces repito, el MRU es un movimiento que se puede graficar, no tiene aceleración, la gráfica AT no existe en el MRU. Las únicas que existen es la distancia tiempo, que es usualmente la que entra en el examen, y la V tiempo es muy fácil porque simplemente es una línea que se va. Entonces, las que vamos a ver en este video es la gráfica DT, que es una función lineal que refleja algo llamado función lineal, simplemente dos letras serían como los papás, van a tener un bebé de esa letra y esa va a ser la gráfica. Entonces, ¿a qué me refiero? Entonces, el título va a ser gráfica MRU. ¿Y cuál va a ser la gráfica del MRU que se va a ver? La DT, distancia o desplazamiento tiempo. Ok, aquí van a ver dos papás, pero yo quiero que ustedes piensen. Tenemos la D y tenemos la T. ¿Cuál de estas dos variables, de estas dos letras, creen ustedes que sea independiente, que no depende de nadie? ¿La distancia o el tiempo? El tiempo depende de alguien, ¿verdad que no? El tiempo simplemente transcurre y no para. Entonces el tiempo va a ser independiente, ¿ok? Esto aplica para cualquier función independiente. Y la distancia va a ser la que depende del tiempo, dependiente. ¿Ok? Cuando estos dos papás se generan, van a tener un bebé. ¿Ok? Cuando ellos dos están juntos, van a tener un bebé. ¿Cuál va a ser el bebé? La V. ¿Y qué representa V? Velocidad o rapidez. ¿Me di a entender? Recuerden la fórmula del MRU que decía, para que la velocidad se genere hay que dividir la D entre el tiempo, ¿se acuerdan? Entonces, si papá tiempo y papá distancia se unen, van a formar la V, ¿estamos de acuerdo? Entonces, chicos, ahora, con lo que les dije anteriormente, si la D es dependiente y la T es independiente, ¿en qué eje se va a poner cada uno? Vamos a abrir un plano cartesiano. Recuerden que el eje X es donde van todas las letras que sean independientes. Entonces, en el eje X va a ir el tiempo, 5 segundos, 6 segundos, o horas, o como quieran, 8, 7 segundos. Y en el eje Y va a ir la distancia. Recordando que en algunos ejemplos que se ven en los libros, distancia es lo mismo que X.
X quiere decir también distancia. Entonces, es una distancia de 5 metros, etcétera. Pero vamos a trabajarlo así. Siempre que ustedes vean el metro o el kilómetro es distancia, va aquí arriba. Siempre que sean segundos o horas, van aquí en el eje X. Entonces, si lo quieren ver con otro color para que se entienda mejor, ajá, el eje X es el independiente, ¿verdad? Entonces lo pongo aquí, independiente. Y el eje Y es el dependiente. En el eje Y va a ir la letra dependiente. La letra dependiente es la distancia. Entonces lo quito y voy a poner que en el eje Y va a ir las distancias. Y en el eje X va a ir la independiente. ¿Y quién es la letra independiente? El tiempo, ¿ok? El tiempo. ¿Estamos claros? Ahora, cuando la distancia y el tiempo se relacionen, ¿quién es el bebé? La V, ¿verdad? Entonces ustedes usualmente van a ver gráficas como así, como acá, como así, no sé, qué sé yo, así, luego acá, no sé, sí. Ahora, vemos el cuadrante uno y el cuadrante de abajo, el cuarto, por decirlo así. Aquí arriba va a ir lo positivo y aquí abajo va a ir lo negativo. ¿Ok? Otra cosa importante. Vamos a recordar los símbolos perdón, los signos de los ejes. Recuerden, el norte es positivo, el este también es positivo, el oeste es negativo y el sur es negativo, ¿verdad? Nosotros habíamos visto eso en algún momento en vectores. Entonces, ahora, para comenzar, ya que ustedes tienen eso ya escrito en algún lugar, ujú, voy a hacer uno nuevo. Vamos a hacer una idea. El eje Y va a representar la distancia y el eje X va a representar el tiempo. Y lo que se genere, la rayita que se genera en medio de ellas dos, es la bebé. ¿Y cómo es la bebé? La velocidad. Ahora, nosotros vamos a tener una gráfica. Aquí puede ser acá. Esa va a ser la representación del movimiento a nivel visual, ¿verdad? Esa relación acá. Azul. Y esto acá. Por decir algo. Pasé un poquito. Ujú. Ya. Ok. Entonces, en el eje Y con verde va a ir las distancias y en el eje X con rojo va a ir el tiempo. Y lo que está enmarcado en azul es el bebé. Y ese bebé es la distancia, es la velocidad, perdón. Ajá, la velocidad. Ahora, vamos a imaginar que a usted le gusta mucho andar en patineta. Vamos a trabajar el eje norte y el eje sur. El norte es positivo y el sur es negativo, son representaciones. Recordemos que en física los signos dicen hacia dónde se mueven los objetos, ¿ok? Entonces, por decir algo, aquí está, ¿verdad? Aquí va a haber una persona en tres momentos. Ok, ok. Vean que debajo de la línea azul usualmente se van a generar figuras geométricas. ¿Cuáles figuras geométricas ven debajo de la gráfica? La gráfica en sí es lo azul, la bebé. La velocidad es lo que está representado con azul. ¿Cuántas figuras geométricas se pueden ver? Se ve una, que es un triángulo, un rectángulo y otro triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes ven en el primer triángulo, que es un triángulo rectángulo que tiene esta forma, como para allá.
Más o menos es que aquí no sale. Es como invertida esta, pero no me puedo dar vuelta. Bueno, la primera figura geométrica. Excelente. Ya. Es como un triángulo así, ¿verdad? La segunda figura es un rectángulo y la tercera figura ya sí es un triángulo como el que hay aquí, así, ¿verdad? Muy bien. Ya sabiendo todo eso, ahora, si ustedes ven, van a ver tres figuras. Significa que como hay tres figuras debajo de la gráfica azul, significa que son tres etapas o tres tramos. Entonces, en el primer tramo empieza aquí, en el origen es tiempo cero, distancia cero. Inicia aquí y termina aquí. En el tramo 2 inicia a donde termina este y termina aquí. Y el tramo 3 inicia aquí y termina aquí. Entonces simplemente veamos el tramo uno. Pregunto, ¿ese muñeco ustedes creen que va a subir, va a ir en lo positivo o va a ir en lo negativo? ¿Ustedes qué opinan? Va a subir en la pendiente, ¿verdad? Como si estuviera escalando. Entonces, cada vez que ustedes vean algo como que va para acá, como que la pendiente va como subiendo con respecto, se van moviendo, significa que es positivo. Y si es positivo, significa que va para el norte o para el este. Como en este caso yo les estoy hablando norte-sur, significa que el muñequillo va para el norte. ¿Ok? Ahora, recuerden que en el MRU no existe la aceleración. Entonces, vamos a enfocarnos ahora en el tramo 2, que de hecho no le puse 2, me estoy dando cuenta ahorita. Ya, ahora sí. En el tramo 2, el muñequillo empieza aquí y termina aquí. ¿Sí? Entonces, en ese tramo 2, el chico, cuando es una gráfica de T del MRU, se detiene. ¿Ok? El inicio y el final. Él ahí está totalmente detenido. Y ahora, en el tramo 3, no sé si notan que es una bajada. Inicia aquí y termina acá, ¿verdad? Entonces, como está bajando, va a ir para el sur. Entonces, norte se detiene, sur. Si hubiera sido este o oeste, va para el este porque es positivo, se detiene y luego va para el oeste. ¿Ok? Entonces, algo muy importante. En este tema de la gráfica DT del MRU va a haber una fórmula. V va a ser distancia final menos distancia inicial entre tiempo final menos el tiempo inicial. Esa es la pendiente. Es lo que en matemática trabajan con algo llamado función lineal y esa es la pendiente. Ujú. Nada más voy a poner el spoiler. La pendiente es M. M, ¿ok? Así lo vemos en física. Ustedes usualmente lo ven en matemática. Esto representa una función lineal. Hay muchos tipos de funciones, chicos. Esta es una función lineal. La forma en la que la distancia y el tiempo generan una velocidad en el MRU se identifica con una función lineal. Tiene algo llamado pendientes. La pendiente, ustedes vieron que el muñeco sube es positiva y la pendiente que baja negativo. ¿Ok? Entonces, en matemática lo mismo, básicamente, solamente que ahí ya les ponen números más matemáticos. La M, en este caso sería como la V, el Y2 y el Y1, ¿verdad? Y el X2, el X1 es lo mismo. Entonces, eh, de ahí vemos como una aplicación matemática de esto, ¿verdad? Cuando algún día vean esa función, se van a dar cuenta que es bastante, pues bastante amplio, bastante fácil. De hecho, es un tema muy bonito de mate, pero bueno. Ya tenemos eso. Entonces, siempre que veamos el tema de gráficas, se va a trabajar con esa fórmula. Profe, ¿cómo voy a trabajar con esa fórmula? ¿Cómo la identifico en un examen? Simplemente cuando ustedes vean dos tiempos restándose. Ya. La única fórmula que tenga dos tiempos restándose es una gráfica de MRU. V, D, T. V, D, T. Lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes vieron que en el ejemplo pasado yo les puse tres
debajo de la gráfica azul habían tres figuras geométricas. Pues se tiene que sacar la velocidad por cada figura. Eso es lo que se tiene que hacer, es bastante sencillo, pero sí hay que ir en orden. Ahora veamos aquí este resumen. Ok, el, vamos a decir que el origen es el centro. Entonces, dependiendo del marco de referencia, va a haber velocidad positiva, velocidad negativa y demás. Vean aquí, si la gráfica sube, la pendiente es positiva, o sea que va para el norte o va para el este. Pero si más bien cae, la pendiente es negativa, ¿verdad? O va para el sur o va para el oeste, dependiendo. Vamos a ver primero la gráfica de T. Vean, este chico se mueve, este chico en moto se va a mover con MRU. Profe, ¿cómo sé que es MRU? Vean que él está en el suelo, él no está ni cayendo, ni subiendo, ni nada. Y si ustedes ven, él se mueve tiempos iguales, distancias iguales. Vean que también el dibujo está muy equilibrado. Es una gráfica MRU, distancia, tiempo. Ustedes ven una gráfica, distancia, tiempo, y ven una función lineal. Profe, ¿a qué se refiere con función lineal? O sea, que se ven una línea, otra línea para, esto me imagino que tiene pendientes como tal, distancia, tiempo, eso es MRU de una vez. Distancia, tiempo, lineales. Con pendiente para arriba, pendiente para abajo, línea constante, todo eso es una gráfica MRU, ¿verdad? De distancia, tiempo, que es la que estamos viendo en este momento. Eh, Vamos a ver, sigo con este caso. Vean, este chico, ¿hacia qué dirección se mueve? Vamos a ver si dice algo aquí de la dirección. No dice. Bueno, va para el este y va para el oeste. En la primera imagen el chico se mueve hacia el este, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y en la segunda imagen se va para el oeste. Entonces, en la primera imagen él se mueve positivamente y en la segunda imagen él se mueve negativamente. Como en la primera imagen él se mueve con MRU, si ustedes ven, si ustedes dividen esa distancia entre el tiempo, por ejemplo, este 10 entre uno da 10, ¿verdad? 2 entre 2, 20 entre 2 da 10. 30 entre 3 da 10. 40 entre... Vean, la velocidad es constante. Entonces, eso es MRU. Ok, si yo veo que él se mueve positivamente desde los 0 segundos hasta los 5 segundos, y ese MRU, la pendiente va a ser creciente, va a ser para arriba. Pero en todo caso, si él más bien empieza eh, al revés, digamos, 0,50, 1, ¿verdad? O sea, como que él va para el lado opuesto, negativo, entonces la pendiente va a ir para abajo. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar este caso, chicos. Aquí vamos a ver un ciclista, ¿ok? Entonces, esta gráfica que está aquí en la esquina me va a decir hacia dónde se mueve él. Por ejemplo, esta gráfica es MRU. Profe, ¿cómo me doy cuenta que es una gráfica de MRU, la que vamos a ver? Bueno, simplemente vean que el eje Y es distancia, el eje X es tiempo y ven que una pendiente constante, ven varias pendientes. Ya con eso es una función lineal, es MRU. ¿Ok? De una vez. Así lo identifico. Chicos, vean que aquí hay la gráfica de color rojo generada entre el tiempo y la distancia es la velocidad. Recuerden que la velocidad es el bebé y es esa gráfica pintada de rojo. Aquí, ¿cuántas figuras geométricas hay involucradas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. O sea, significa que hay seis tramos. Pregunto, ¿en cuáles tramos se detiene el objeto? La velocidad va a valer cero. Va a haber un punto donde él se va a detener. ¿Cuál es? El segundo tramo. Siempre que ustedes vean un rectángulo o un cuadrado en alguno de estos, de este tema, es que se detuvo en el MRU, se detiene. Vamos a ver. Aquí dicen que es norte-sur. Ok. Entonces, norte-sur. En el primer tramo, él va para el norte. En el segundo tramo, él se detiene. En el tercero, él va para el sur. Luego va más para el sur. En el cuarto, en el quinto, aunque él venga desde abajo, él va para el norte. Y en el sexto va para el norte. Y aquí lo dice. Vean que en el primero dicen que va, nosotros dijimos que va para el norte porque va a subir, ¿verdad? Vean lo que dice aquí. De 0 a 10 segundos, Mario inicia su recorrido. Recorre 100 metros con una velocidad constante, claro, es MRU. Y ven que va para el norte, muy bien. En la etapa 2 se detiene, se mantiene en la misma ubicación, se detiene. En la etapa 3 nosotros dijimos que va para el sur, vamos a ver si es cierto.
Ajá. Bueno, aquí el resultado no lo dice, pero él va para el sur. Luego va más para el sur, ven, en la etapa 4 dice que va más para el sur. Ahí lo pueden detener un momentito y lo revisan. En la etapa 5 él ya va para el norte de nuevo, ven, regresando a su punto de origen. El punto de origen es el eje X. Entonces es como dice, se va un poquito para el norte, se detiene, luego se va para el sur. En el punto que choca de nuevo con la gráfica X, regresa a la casa, se va más lejos de la casa, por el otro lado. Luego se intenta ir de nuevo un poquito más cerca a la casa, regresa a la casa. Ven, cada vez que la gráfica roja toque el eje X de nuevo, significa que en ese punto él volvió a la casa. Ok, vamos a decir que la casa está por ahí. Ok, direcciones, ¿verdad? Vamos a utilizar la fórmula por cada tramo. Eso es lo que ellos hacen y la encuentran. Ok, ya la siguiente sería gráfica de MRY y en este video no trabajamos con eso. Entonces, vamos a trabajar con este caso, por lo menos un casito. Ustedes pueden ir copiando, le ponen pausa, no sé, pueden ir copiando esta gráfica. No se asusten por las líneas esas que están como partidas. Vamos a ir paso a paso. Vamos a decir norte-sur, que en este ejemplo vamos a representar el movimiento de alguna partícula, puede ser de algún grillo que se mueve con, no sé, con velocidad constante. ¿Cómo me doy cuenta que es MRU? Porque ven que aquí dice metros. 10 metros, 20 metros, 30 metros, X es lo mismo, bueno, es como decir de entonces metros, solo con que digan metros ya. Metros, no se enreden, metros. Aquí 4 segundos, 8 segundos, 12 segundos, 16 segundos. Si yo tengo en el eje Y metros o kilómetros, que es distancia, y en el eje X segundos o horas, eso es una gráfica DT-MRU. ¿Y por qué es MRU? Porque genera pendientes. ¿Ok? Ah, sí, ya de fijo. MRU. Recuerden que la fórmula dice que V es D final menos D inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. Lo meten con mucho cuidado. Recuerden que en la calculadora hay una tecla que es fracción, ¿no? Es como algo así. Entonces, lo meten en esa fórmula, cada tramo. Pregunto, ¿cuántos tramos tiene esto? Vamos a ver, voy a marcarlo con azul. ¿Ok? Tiene este primero de acá, aquí tiene uno. ¿Vieron? Ahí hay uno, porque esa es la velocidad. Aquí va a haber otro, aquí va a haber otro, aquí va a haber otro, y aquí hay otro. Entonces, ¿cuántos tramos van a haber? Lo voy a marcar en negro. Sería uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ok? El primero es un triángulo, el segundo es una especie de trapecio. Chicos, recuerden que los trapecios es base mayor, base menor y altura. Es como un zapato, ¿sí? Entonces, el tramo 2 es un trapecio. El tramo 3 es otro tipo de trapecio, de otra forma, como si le ponemos como un espejo. Y el último tramo 5 es un triángulo. El tramo 3 es un rectángulo largo. ¿Ok? Vamos por partes, vamos por partes. Enfoquémonos en el tramo 1. Vamos a determinar la velocidad en cada instante, pero respondamos las otras preguntas que son las más fáciles. Ok, ¿en qué tramos va para el norte? ¿En qué, ¿Dónde la pendiente es creciente? La pregunta. Bueno, en el primer tramo va para arriba, ¿verdad? En el segundo también va para arriba. En ellos va a ser positivo. Y si es positivo, significa que van para el norte. Entonces, en el tramo 1 y en el tramo 2, pónganlo como respuesta. Son positivos. Y si son positivos, en el 1 y en el 2 va para el norte. En el tramo 3 pasa algo. Veamos el tramo 4 y el 5. Va para abajo, va para abajo. Entonces significa que en el tramo 4 y el tramo 5 son negativos, lo que significa que ambos tramos van para el sur. El objeto se mueve al sur. Y ahora, ¿qué pasa cuando está una línea constante que había dicho yo? Que si ustedes ven un triángulo, perdón, un rectángulo o un cuadrado, que ahí él se detiene, entonces la velocidad vale cero en el tramo 3. Ahora, saquemos lo más importante, las velocidades en cada tramo. ¿Está bien? Entonces, voy a
Hacerlo un poquito más grande. Aparezco. Vamos a ver. La imagen se ve así. Empecemos en el tramo uno. Entonces vamos a sacar la velocidad en el tramo uno. Ok. Chicos, en el tramo uno, si ustedes observan la gráfica azul, que es la velocidad, empieza en el origen y termina aquí. El inicio y el final. Ujú. ¿Está bien? Digamos que ya ustedes dibujaron la gráfica. Entonces el inicio y el final. Ujú. Inicia aquí y termina en ese punto. Ujú. En el inicio, vamos a ver. Vamos a buscar para el tramo uno, ¿verdad? Voy borrándolo por cada paso. Mm, ujú. Vamos a buscar para la velocidad uno. La vamos a buscar en esta gráfica. Es una gráfica MRU. Vamos a usar esta misma fórmula que está en rojo y la vamos a aplicar para cada tramo. ¿Cómo se generan los tramos? Recuerden que ustedes van a tener una gráfica y las figuras, la cantidad de figuras simétricas que tenga la gráfica, esa va a ser la cantidad de tramos que vean. Las áreas debajo de la curva. Ujú. Entonces, vamos a ver. Ya lo tenemos acá. ¿Cuál será la distancia inicial y cuál será la distancia final? Vean solo el eje Y, por favor. Cuando vean las distancias, vean el eje Y. Cuando quieran los tiempos, vean el eje X. ¿Ok? Muy bien. Veamos solo el eje Y. ¿En dónde empieza el tramo uno? Empieza aquí abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto valdría la distancia inicial si está en el origen? Cero. 0 metros. Y termina en este punto, ¿verdad? Ahí termina en ese punto rojo. Y imaginen una línea, hagan una línea imaginaria hacia el eje Y, hasta que choque con el eje Y. Esa va a ser la distancia final, porque ahí termina. 10, ¿verdad? Entonces, la distancia inicial es 0 porque está en el origen. Y el final está en este punto que enmascara el número 10. Vean que las distancias en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál va a ser el tiempo inicial? El tiempo inicial va a ser 0 porque también está en el origen. 0 segundos. Porque vean que aquí dice segundos. ¿Y el tiempo final? Bueno, como ya termina aquí, plásmenlo en una imagen, pero ahora en el eje X. Para ver el eje X, ven hacia abajo. Para ver el eje Y, ven hacia la izquierda. 4, ¿verdad? 4 segundos. ¿Ok? ¿Sí? 4 segundos. Vean que en el tramo 2, chicos, el tiempo inicial es 4 y el tiempo final es 8. En el tramo 4 el tiempo 8, 9, 10. Aquí hay un 10. Empieza en 10 y termina en 12. Ese termina en 12 y en 16, ¿ven? Y las Y las ven con el eje Y, las distancias. Sabiendo eso, chicos, ¿qué me hace falta buscar? Bueno, uso la calculadora. Velocidad en el tramo uno. Va a ser, la distancia final son 10 metros menos 0 metros entre 4 segundos menos 0 segundos. Eso nos va a dar 10 menos 0 entre 4 menos 5. Toquen fracción. 10 menos 0 sobre 4 menos 0, perdón. Eso nos va a dar 5 sobre 2. Lo ponemos en la tecla SD, nos da 2,5 metros sobre segundo, porque es la velocidad, y recuerden que la velocidad es en metros sobre segundo o kilómetro por hora. Como nuestra distancia está en metros y nuestros tiempos están en segundos, es metro por segundo, metro sobre segundo, lo mismo. Entonces, ¿tiene sentido que nos haya dado un resultado positivo? Claro, en el primer tramo va para arriba, va para el norte, está positivo. Muy bien, ¿vieron? Eso es lo que hay que hacer con cada uno. Ya tenemos el primer tramo. Vamos a sacar el otro tramo. ¿Mm? Vamos a sacar el tramo 2. ¿Mm? Vamos a sacar el tramo 2.
Entonces, el tramo 2 ya vamos a terminar. Vamos a sacarle los datos igual. Entonces, ni siquiera voy a borrar esto, que es básicamente lo mismo. Ajá. Ok. El tramo 2 empieza en esta línea, en este punto morado, donde finaliza el uno, y termina hasta este punto aquí arriba, donde se marca algo más. Por lo que veo, cada línea, aquí sería 35. Sí, porque vean que 10, luego hay una línea que me imagino que es 15, luego está el 20. Ujú. Ah, no, mentira, 10, 20, 25, 30. Va a ser un 35 aquí arriba, 35 metros aquí arriba. Es que es porque había que terminarla de completar. Pero usualmente las gráficas en los exámenes, bueno, dependiendo del profesor, pero en mi caso yo usualmente doy la gráfica completa y no hay que agregarle nada. 35. Empieza en 10, termina en 35. Vamos a ver. ¿Cuánto valdría la distancia inicial? Nos fijamos en el eje Y. Cuando queremos ver las distancias, fijémonos hacia la izquierda. 10. ¿Y cuál es la distancia final? 35. ¿Vieron? Entonces sería 10 metros y 35 metros. ¿Cuál es el tiempo inicial? El tiempo inicial es para el tramo 2, 4 segundos y el tiempo final, 8 segundos. Usualmente los tiempos nunca salen negativos ni nada así, ¿verdad? Entonces sería 4 segundos, 4 segundos y el otro sería 8 segundos. Entonces, la velocidad en el tramo 2 sería la final, que sería 35 metros menos 10 metros entre 8 segundos menos 4 segundos. Y eso nos va a dar un número. Eso nos está dando 35 menos 10 entre 8 menos 4. Y eso sería 25 sobre cuarto, sería 6,25 positivo. Nos da el resultado. Revisen. ¿Verdad que tiene sentido que dé positivo? Claro, aquí la pendiente también es creciente. Está subiendo la partícula. El objeto sube. Su movimiento sube ahí. Va para el norte. ¿Ok? Muy bien. Ok, ya tenemos entonces el tramo 2. El tramo 3, por dicha, ya no hay que hacer nada, ¿verdad? Porque les dije que cada vez que haya un rectángulo o un cuadrado, ahí la velocidad en ese punto es que el objeto está detenido. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad 3? La velocidad 3 vale 0 metros sobre segundo y ya, no hay que hacer nada. Imita a la línea de aquí abajo. No hay nada que hacer. ¿Sí? Cero. Vamos con el tramo 4. De una vez, qué dicha. Vamos con el tramo 4. Ok, el tramo 4 dice. El tramo 4 empieza aquí, aquí en el 35 y termina casualmente en el 15. Yo creo que aquí hay un 15. En el 15. Supongamos que ahí hay un 15. ¿Ok? Empiezan los 35 y terminan el 15. Nos fijamos en el eje Y. Entonces, si partimos desde este punto rojo hasta el eje Y chocar, llega al 35. Y si partimos desde este otro punto rojo hasta aquí, llega al 15. ¿Ok? El tiempo. Los tiempos son más fáciles en el eje X, pero las distancias sí hay que tener un poquito más de cuidado. Pero en realidad esto es muy fácil. Este tema de gráficas es muy sencillo. Entonces, en el punto inicial y en el punto final. En el inicio, vean que aquí más bien ya va a bajar, ¿verdad? Nos tiene que dar ese resultado negativo. O sea, aquí el objeto se va a mover al sur. Entonces, aquí vengo y digo lo siguiente. Vamos a ver. La distancia inicial es 35 metros. La distancia final es 15 metros. El tiempo inicial para el tramo 4, 8, 9, 10, 11, 12. Va a ser aquí el 10. Va a ser 10 segundos y el final va a ser 12 segundos. ¿Ok? Meto en la fórmula con cuidado. Vean que aquí más bien la final vale 15. Entonces ustedes ponen 15 metros menos 35 metros sobre el tiempo final vale 12. Los tiempos siempre es grande menos pequeño.
y lo metemos en la calculadora todos juntos. Vamos a ver. 15 menos 35 entre 12 menos 10 y eso me da -10. Menos 10 metros sobre segundo. ¿Tiene sentido que nos haya dado negativo? Claro que sí, en el tramo 4 está cayendo. Ujú. ¿Sí? Muy bien. Y ya solo nos falta el tramo, ese es el tramo 4 para que lo apunten. Y ya solo nos falta el último tramo, el quinto tramo, y ya salimos del ejemplo. Ok. El tramo quinto empieza, ¿dónde va a estar esta línea? Este punto morado que yo voy a poner empieza aquí. Este ya le borro esto. Ujú. Y termina aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a buscar la velocidad en el tramo 5. La distancia inicial, ¿cuál va a ser? Imagínense en esta línea roja que sobresale hasta chocar con el eje Y. Ay, 15. 15, ¿verdad? Ahora vamos a buscar la distancia cuando ya llegó. Vean que él vuelve al origen, ¿verdad? No sé si no te digo al origen, al eje X, vuelve hasta el final. Vamos a hacer esa línea. Ay, llegó al origen. ¿Vieron? Entonces, la distancia inicial llega al origen, al 15, perdón. Y la distancia final llega al origen, al 0. Ah, ¿vieron? Entonces, ¿cuánto vale la distancia inicial? La distancia inicial vale 15 metros y la distancia final vale 0 metros. El tiempo inicial es fácil, son 12 segundos. Aquí están, 12 segundos. Y el tiempo final, 16. 12, 16. Es lo que abarca. Tiempo inicial, 12 segundos. Tiempo final, 16 segundos. Ujú. ¿Ok? Y ya después de eso metemos de nuevo en la fórmula V. Vamos con la distancia final. Recuerden que aquí es 0 metros porque choca con vuelve a llegar al eje, se formó el origen. 0 menos 15 entre 16 menos 12. Y eso nos da, ahora tocamos el signo de fracción. 0 menos 15 entre 16 menos 12. Y eso da -3,75. -3,75 metros sobre segundo. ¿Tiene sentido que nos haya dado negativo? Claro que sí. Nos dio negativo en ese punto también. Entonces, ven, así más o menos vamos analizando las gráficas, pedacito por pedacito. Recordemos, el eje Y es la distancia, el eje X es el tiempo. Si vemos pendientes que suben, que bajan y así, etcétera, es porque es una función lineal. Y la gráfica azul, en este caso, la gráfica que siempre se genere es la velocidad. Cada figura geométrica es un tramo o una etapa. Si vemos rectángulos es 0 y lo demás se saca con esa fórmula con mucho cuidado. Vean que más que todo para los negativos hay que tener cuidado, ¿verdad? Y eso sería. Muchas gracias, chicos, por poner atención. Espero que todo salga muy bien. Saludos.